Muy bien, muchachos. El curso que vamos a desarrollar en este semestre es Contabilidad Aplicada, Wildero, Toribio y Yagma. Wildero, Toribio y Yagma. A ver, ¿quién más está? Yelitza. Yelitza. Ya está. Muy bien. Buenas noches, ahora sí con todos. Buenas noches, Wilmer, Karen, Rosmel, Ana, Wildero, Yelitza. A ver, el curso que vamos a desarrollar es contabilidad aplicada, ¿de acuerdo? Nos vamos a ceñir, Erika Danixa Quispeahuate. A ver, Erika Danixa. Erika Danixa Quispeahuate. Y después Junior. A ver, vamos a colocar acá. Listo. Muy bien, que segunda. Ahí está. Vuelvo a repetir. El curso que te vamos a llevar en este semestre es contabilidad aplicada, ¿ya? Vamos a desarrollar, nos han enviado un sílabus, de acuerdo a ese sílabus vamos a avanzar. Vamos a ver parte doctrinal y también pues casos prácticos, ¿de acuerdo? De acuerdo al sílabus que ustedes también les van a mandar. ¿Listo? Es el mismo sílabus que vamos a desarrollar. Muy bien. Ahora, ¿cómo va a ser Erika Danixa Quispeahuate? A ver, ¿cómo va a ser, cómo vamos a hacer el punto de las sesiones? Inicialmente, les voy a mandar tanto al WhatsApp como al Classroom. En ambos vamos a trabajar, ¿ya? Lo que va a quedar en el tiempo, muchachos, es el Classroom. Ya les he enviado el enlace del Classroom. Cada vez que tengamos clases, en ese enlace del Classroom, ¿no es cierto? Ahí se van a anotar. Ya van a hacer un clip y ahí van a encontrar también el enlace WhatsApp y toda la información, los videos, las sesiones, etcétera. ¿Me han entendido, muchachos? ¿Hasta ahí está claro? ¿Hay alguna pregunta? Profesor, buenas noches. Acabo de ingresar y no he entendido nada. Es que estábamos en la otra clase. Ya está. Si ustedes ven su WhatsApp, les envío un enlace al Classroom, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya. Le está indicando que ustedes apretan ahí, en ese Classroom, y se van directamente a la información. Van a ver también lo que es, por ahí también pueden ingresar, y básicamente acostumbran a utilizar el Classroom. Van a ver el enlace Zoom, y ahí les voy a mandar la información, ¿no es cierto? Y los trabajos que se tengan que hacer. Por lo menos en 2 semanas vamos a trabajar en par, ¿ya? El WhatsApp lo vamos a dejar. Jenny Margot llamó Cachaco. A ver, vamos a ver. Jenny Margot llamó Cachaco. Jenny Margot y llamó Cachaco. Ya está. Esta semana y de repente la siguiente también vamos a trabajar a la par. Y al WhatsApp lo vamos a tener así como respaldo, ¿no? Puede ser que pase cualquier cosa, ya utilizamos el WhatsApp, ¿no es cierto? En los grupos WhatsApp. ¿Listo? Pero en ambos van a tener. Si ustedes hacen un clip en ese Classroom que les he mandado, les va a botar a nuestra clase en ese aplicativo, ¿no? Que es el Classroom. Y voy a repetir, ahí voy a mandar toda la información disponible, ¿no? Lo que hagamos, los trabajos, todo lo que, los trabajos de repente que les deje, también les voy a mandar a través del Classroom, ¿no? Vuelvo a repetir, en esta semana vamos a utilizar ambos, el WhatsApp y el Classroom hasta que se acostumbren al Classroom. Han recibido capacitación de Classroom, ¿no es cierto? Chicos. ¿O no? A ver, Anadelia, Erika, Junior, Karen, ¿han recibido capacitación de Junior, Erika, Sí, Liz? profesor. Ya está. Entonces, en ambos vamos a mandar, ¿ya? Profesor, respecto a eso, yo no recibí una capacitación. Pero no te preocupes, es lo más fácil del mundo. O sea, el Classroom, ¿te acuerdas del Profesor, ¿me Edmodo? escucha? Sí, te escucho. Profesor. ¿Se acuerdan del Edmodo?
Del Edmundo, sí. Ya, es similar, hija. Es exactamente similar, ¿ya? Es muy similar al Ah, Edmond. ya. Voy a ver desde mañana. Ya, van a chequear porque ahí la información les va. Hay alguien, a ver, el link. A ver, un ratito, vamos a pasar el link a un compañero suyo. Ya está. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? Está listo. Muy bien. A ver, vamos a ver. Que se integre, que se integre, que se integre. Eso. Nada más. La otra cosa que le estaba diciendo, ¿no es cierto? Que nos han encargado de llevar contabilidad aplicada con ustedes y nos han enviado un sílabus ya predeterminado, ¿no? Entonces vamos a hacer sobre ese sílabus, vamos a hacer parte introductiva, un poco de parte teórica y vamos a analizarla juntos. ¿Listo? Esta parte teórica que tenemos en contabilidad aplicada y después vamos a hacer ejercicios pues, de contabilidad aplicada. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a empezar con la sesión número 1, contabilidad aplicada, introducción. Vamos a ver acá. Introducción, esto está dentro del sílabus, ¿ah? Introducción a la contabilidad. Dice, la contabilidad se remonta desde tiempos muy antiguos, muchachos. ¿Ah? Eliana Márquez Guayua. Eliana Márquez Guayua. Vamos a anotarlo. Ya está. Se remonta desde tiempos muy antiguos, cuando el hombre se ve obligado a llevar registros y controles de sus propiedades, ¿no? Porque su memoria no bastaba para guardar información requerida. Se ha demostrado a través de diversos historiadores que en épocas como la egipcia o romana se empleaban las técnicas contables que se derivaban del intercambio comercial. El inicio de la literatura contable queda circunscrita a la obra del franciscano, de un fray, de un padre, ¿no? Luca Paciolo en 1494. ¿Cómo se llamaba su obra de sacerdotes? Se llamaba La suma de la aritmética y geometría proporcional, ¿no? Proporcional. Está en Italia, ¿no? Está en italiano eso. En donde se considera el concepto de la partida doble por primera vez. O sea, quien fue el padre de la contabilidad tal como la conocemos, ¿no es cierto? Sobre todo lo que utilizamos la partida doble es el debe y el haber, ¿no? Lo que hay en el debe tiene que haber en el haber. El debe es la causa, el haber el efecto. Toda causa tiene un efecto. No, fue Lucas Pacioli en 1994. Entonces, acá lo más importante, ¿no? La contabilidad es una profesión muy antigua, ¿no? La contabilidad, voy a mostrar lo más importante, ¿no? Acá está, en azulito. Se remonta desde tiempos muy antiguos, ¿no? Viene pues de tiempos muy antiguos, ¿no? En el mundo, ¿no es cierto? Cuando el hombre se ve obligado a llevar registros y controles, ¿no? Cuando el hombre tiene la necesidad de llevar registros y controles de sus propiedades, ¿no? Desde ahí se remonta. Porque la memoria no le alcanzaba para llevar un registro, ¿no es cierto?, de sus propiedades y con poder controlarlas. Ahora, se ha demostrado a través de diversos historiadores que en épocas como la romana y la egipcia, en las épocas como la romana y la egipcia, se empleaban técnicas contables, ¿ah? Miren, provenientes del intercambio comercial, ¿no? Esto vamos a marcar, ¿no? ¿Listo? Es cierto, antiguamente, ¿no es cierto?, los egipcios tenían moneda, muchachos, ¿eh? Los romanos también tenían moneda, ¿no es cierto? Y hacían intercambio, y necesitaban registrar, por ejemplo, las ventas, ese intercambio comercial que hacían los egipcios y los romanos, ¿no es cierto? Ese intercambio, por ejemplo, de mercancías, ¿no es cierto?, de propiedades, las registraban. Y ahí empezó la contabilidad, se aplicaban las primeras técnicas contables, ¿no? Y les diré, la primera técnica contable ha sido como libro caja, ¿no? Ingresos y egresos. Es la primera técnica contable. Después, el que hizo la primera obra referente a la contabilidad, ¿no es cierto? La primera obra, el primer libro contable, que se llama literatura contable, ¿no? Fue el franciscano Lucas Paciolo, en 1494. ¿Cómo se titulaba su obra? La suma aritmética, geometría proporcional, ¿no? Este señor era italiano, ¿no?
en donde se considera que el concepto, por primera vez, ¿no? Se considera el concepto de partida doble, ¿no? Y bueno, repetir, el concepto de partida doble, contablemente está pues en el debe y el haber, las entradas y las salidas, ¿no? Todo lo que entra, ¿no es cierto? Hay que anotar las salidas, ¿no es cierto? Lo que hay en el debe, lo que suma el debe, tiene que sumar el haber. Ese es el principio de partida doble. ¿Quién lo creó? Fray Lucas Pacioli, en 1494, ese fray franciscano, ¿de acuerdo? Muy bien, sigo. Para poder hacer una visión, sigo con su evolución de la contabilidad, para poder hacer una visión histórica de la contabilidad, es pertinente hacerlo a la luz de los elementos que constituyen el objetivo de la actividad contable. El objetivo de la actividad contable es suministrar información, ¿no? Controlar los recursos financieros, económicos de los estados, perdón, de las empresas o de las entidades comerciales. En nuestro caso, por ejemplo, en Perú teníamos los famosos quipos, ¿no? En esta figurita acá están los quipos, eran cuentas, ¿no? Su forma de contabilizar era a través de los quipos. O sea, en el incanato también utilizábamos pues la contabilidad, ¿no? Ahora, miren, si partimos de que el objetivo de la contabilidad es conservar un testimonio de naturaleza perenne de los hechos económicos ocurridos en el pasado, ¿no? Entonces, a ver, lo vamos a marcar, Jenny Margot Yamoca Chaco. Jenny Margot Yamoca Chaco. Ya está. Entonces, miren, es la necesidad. ¿Por qué básicamente utilizamos la contabilidad? Porque necesitamos tener, pues, ¿no es cierto?, conservar un testimonio, o sea, un registro. El testimonio es un registro, muchachos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la contabilidad, hacemos los libros de contabilidad como, por ejemplo, compras, ventas, registramos las compras, las ventas, las transacciones comerciales, ¿no es cierto? Lo que estamos creando es un testimonio de naturaleza permanente porque están registrados, ¿no? Eso se llama naturaleza permanente. ¿De qué? De los hechos económicos, ¿no es cierto? De lo que ocurre, de la operación de la empresa, ¿no? ¿Y por qué dice ocurridos en el pasado? Porque todo lo que registramos es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Si nosotros vendemos hoy día, lo registramos, mañana ya es el pasado, ¿sí o no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver un poco más de historia, para que tengan esa noción. Egipto, Grecia y Roma. Vamos a ver, ¿qué pasó en esos países, Egipto, Grecia y Roma? Dice, para el año 6000 a.C., se contaba ya con los elementos necesarios o indispensables para conceptualizar la existencia de una actividad contable. O sea, ¿por qué? Ya que el hombre había formado grupos, inicialmente como cazadores, posteriormente como agricultores y pastores, y se habían dado ya inicio a la escritura y a los números, elementos necesarios para la actividad contable. Entonces, miren cuándo aparece, ¿no? En la época de, básicamente, Egipto, Grecia y Roma, ¿no? 6000 años antes de Cristo. Para la contabilidad, sí, es necesario tener esto, era necesario tener escritura, ¿no es cierto? Y los números, ¿no? La escritura y los números. Eso era lo necesario. Entonces, a partir del año 6000 antes de Cristo, ¿no? A partir de esto, el año 6000 antes, ya se contaba con elementos necesarios. Porque se contaba con la escritura y los números, ¿no? ¿Para qué? Para hacer la contabilidad con los elementos necesarios para conceptualizar la actividad contable. Y poder, ¿no? A ver, registrar, ¿no es cierto? Lo que son, por ejemplo, las actividades que hacían los seres humanos a través de las casas, ¿no es cierto? Las actividades de agricultura y pastoreo, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Ahora, se tiene como el antecedente más remoto una tablilla de barro de origen sumerio en Mesopotamia, datada cerca del 6000 a.C. O sea, esta es la primera prueba que se encontró, ¿no es cierto?, en una tablilla de barro, ¿no es cierto?, del registro contable. ¿En qué año? 6000 años antes de Cristo. ¿Listo? Respecto a Egipto, es común verlos en los jeroglíficos de los escribas, ¿no? Los cuales representaban ciertamente a los contadores, correcto, de aquella época, realizando su labor contable. En Egipto,
los escribanos, los escribas, eran los encargados de anotar, ¿no? Por ejemplo, anotaban las cosechas, dónde iban las cosechas, los impuestos que pagaban, por ejemplo, los súbditos, en este caso del faraón, en el caso de Egipto. Cuánto se invertía, por ejemplo, en el aspecto militar, ¿no? En la compra, por ejemplo, de carruajes, de, por ejemplo, armas, ¿no? Espadas, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se recababa de otras localidades, ¿no es cierto? En ese tiempo. Entonces, en Egipto, ¿no es cierto? Es común ver, ¿y dónde vemos esto? En los jeroglíficos de los escribas, ¿no? En esos dibujitos que hay, por ejemplo, los jeroglíficos, ¿no? Los podemos tener, por ejemplo, en monumentos, ¿no? Egipcios, donde se ve, pues, a los escribas, ¿no es cierto?, escribiendo o haciendo anotaciones sobre los movimientos operacionales que tenían los egipcios. Vuelvo a repetir, ¿no? La contabilización de la cosecha, por ejemplo, de trigo, etcétera, del ganado, ¿no es cierto?, por decir algunas cosas. Ahí ellos eran los encargados de llevar esos registros, ¿no? Los escribas. Y eso que se ha encontrado, esos jeroglíficos, esos dibujitos que se han encontrado, representan, pues, ¿no es cierto?, a los contadores de aquella época, ¿no?, en su labor contable que hacían. Ahora, con relación a Grecia, es ineludible que en un pueblo con el desarrollo intelectual, político y social como el griego, ¿no es cierto?, esta práctica debió desarrollarse de manera importante, ¿no es cierto? Los griegos, ¿no es cierto?, en Grecia, ¿no es cierto?, fueron, por ejemplo, los grandes filósofos políticos. Por ejemplo, el derecho nace de los griegos, ¿no? Porque los griegos, los romanos, ¿no?, tomaron como base, ¿no es cierto?, el desarrollo intelectual, político y social griego, ¿no? ¿No es cierto?, de los atenienses, básicamente, ¿no? De esa zona de que era la parte intelectual, el sector intelectual de Grecia, ¿no? Los atenienses, no los espartanos, sino los atenienses. Tenían un gran desarrollo cultural, social, político, ¿no? Y eso fue tomado por los romanos. El derecho actual se basa en el derecho romano, pero el derecho romano se basa, ¿no es cierto?, en las experiencias de Grecia, ¿no?, de los griegos. Entonces, ahí también se empezó a desarrollar lo que era la contabilidad, ¿no?, en Grecia, ¿no? Entonces, en Grecia es indudable, básicamente porque era el pueblo más intelectual de esa época, ¿no es cierto?, que también se practicaba, se desarrolló de forma importante porque también controlaban, pues, los griegos, muchachos, más, aparte de ser intelectuales, ¿no es cierto?, también se dedicaban al comercio. Eran grandes comerciantes, eran grandes navegantes, ¿no es cierto?, que hacían comercio. O sea, básicamente lo que hacían era comercial con otros países, otras localidades, ¿no? ¿No? ¿De acuerdo? Por ejemplo, comerciaban lo que era también, pues, por ejemplo, en este caso, el trigo, ¿no es cierto?, los productos agrícolas que ellos cosechaban, y también, por ejemplo, el hierro, ¿no es cierto?, en esa época, ¿cierto?, los minerales, el oro, la plata, ¿cierto? Y también eso vendían y también compraban, por ejemplo, especias de otros países, ¿no? Básicamente con Asia Menor es con los que se desarrollaban más, ¿no?, con los países de Asia Menor. Pues ahí también empezó, pues, a llevarse la contabilidad, ¿no? Habían los registros contables, ¿no?, básicos, pero había registros contables, las anotaciones, básicamente, ¿no? Hablar de Roma, por ejemplo, es hablar de una época muy importante en la evolución de la contabilidad. ¿Listo? A pesar de que los romanos escribieron una gran cantidad de obras, la mayor de ellas trataba del derecho, pero en relación con la contabilidad o las prácticas contables no existe un acervo importante. O sea, no existe, si bien es cierto, Jenny Marisol Guaitoyanqui, Jenny Marisol Guaitoyanqui, vamos a anotarlo un ratito, a ver, Jenny Marisol Guaitoyanqui. ¿Cómo estás, Jenny Marisol Guaitoyanqui? Buenas tardes. Entonces, en Roma,
fue una época muy importante también para la contabilidad, básicamente también por el comercio, ¿no? Igual que los griegos, ¿no es cierto? Igual que los griegos, no sé, tuvieron desarrollo. ¿Por qué? Porque la contabilidad nace cuando se creó el comercio, ¿no es cierto? El comercio, la permuta de productos. No hay mayor, si bien es cierto que en Roma hay más obras de derecho, ¿no es cierto? Y no hay muchas obras de lo que es contabilidad, pero eso no incluye de que se haya desarrollado la contabilidad en lo que es el Imperio Romano, ¿no? Expresa el acepta, son los términos técnicos que constantemente emplearon los textos latinos al referirse a cuestiones contables, ¿no? ¿Listo? Esta expresión, expresa el acepta, ¿no es cierto? Son los textos de origen latino, ¿no? ¿Listo? Los que están en latín, pues, ¿no? Los textos en latín, textos europeos, ¿no? Antiguos que se refieren a cuestiones contables. Es un poco de historia, ¿no? Entonces, remontando, miren, ¿eh? Vamos a hacer un resumito de esto. La contabilidad viene de tiempos muy antiguos, ¿no? Es cuando el hombre ya se vio obligado, ¿no es cierto?, al registro y poder controlar sus propiedades, sus bienes que tenía, ¿no es cierto? Entonces, en la época del egipcio y los romanos se empleaban técnicas contables que se derivaban del intercambio comercial, porque ambos, tanto los egipcios como los romanos, ¿no es cierto?, hacían mucho comercio, ¿no? Realizaban bastante comercio. Entonces, en la Edad Media, básicamente, la primera literatura, el primer libro contable, ¿no es cierto?, fue, a ver, fue dado por el franciscano, por un fray franciscano llamado Luca Paciolo, en 1494, ¿no? Con esta obra, la suma de aritmética, geometría proporcional y proporcionalata. Este está en italiano, en donde se considera el concepto de la partida doble por primera vez, ¿no? Lo que nosotros, vuelvo a repetir, conocemos como debe y haber, ¿no? Lo que hay en el debe tiene que haber en el haber, ¿no? Esa es la partida doble de esa época, desde 1494, o sea, los principios básicos, el concepto básico de la partida doble, ¿no? Muy bien. En cuanto a su evolución, por aparecer una visión histórica de la contabilidad es pertinente hacerlo a la luz de los elementos que constituyen el objeto de la actividad contable, que básicamente es el registro, es conservar un testimonio, ¿no es cierto?, de las operaciones comerciales, operaciones financieras que se realizan. En nuestro caso, por ejemplo, en el tiempo del incanato teníamos los quipos. Entonces, la actividad contable en el tiempo del incanato se desarrollaba a través del control, ¿no es cierto?, de los quipos, donde eran cuentas en las cuales, ¿no es cierto?, se registraba, a ver, igualito que en el caso de Europa, pues las cosechas, los ingresos, las deudas, etcétera, ¿no?, a través de este registro contable, perdón, de esta ayuda que es herramienta que se llamaba los quipos. Un poco por historia, ¿no es cierto? En el año 6000 antes de Cristo, ¿no es cierto?, empezó a aparecer lo que era la escritura y los números. Y esta aparición de escritura y los números, ¿no es cierto?, dieron pues base para efectos de iniciar la actividad contable, ¿no? No hay que olvidar que a partir del año 6000 se inician, pues se forman grupos, ¿no es cierto?, se forman los pueblos, y al formarse esas unidades, ¿no es cierto?, esos pueblos, ¿no?, se empiezan a formar pero se empiezan a agrupar los hombres, ¿no? Entonces ya empiezan a ejercer actividades de caza, de agricultura y de pastoreo, ¿no? Pastoreo es ganadería, ¿no?, por ejemplo. Y empiezan a tener actividades comerciales, actividades de intercambio. Y con la escritura y los números arrancó lo que es la actividad contable. Ahora, siguiendo con el resumen, la base más antigua, ¿no?, de la historia contable, ¿no es cierto?, es esta. Una tablilla de barro de origen sumerio, del pueblo sumerio, ¿no?, de los sumerios, que estaban en Mesopotamia, ¿no?, cerca del año 6000 antes de Cristo, lo que se encontraba una tablilla de origen sumerio, donde básicamente están anotaciones contables, ¿no?, de los ingresos y egresos de sus actividades. Después, en cuanto a Egipto, ¿no?, en Egipto se han encontrado jeroglíficos de escribas, ¿no? Jeroglíficos son dibujitos, ¿no es cierto?, de un egipcio que se dedicaba, que estaba sentado y escribiendo, ¿no? Pasaban, por ejemplo, carretas con diferentes productos, trigo,
A ver, vamos a ver, harina, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces estaba escribiendo, ese era el trabajo de los escribas, ¿no? Anotar lo que ingresaba y lo que salía, ¿no? Los minerales, oro, plata, metales preciosos, etcétera. Lo mismo pasaba en Grecia, ¿no? En Grecia, ¿qué pasaba? Que en Grecia, por ejemplo, en Grecia particularmente, los griegos, chachos, los griegos, inicialmente, a ver, por historia, los griegos eran un cúmulo de estados griegos, ¿no? No era una nación griega. Antiguamente Grecia se divide en muchos estados, ¿no? Por ejemplo, dentro de esos estados teníamos el estado, por ejemplo, espartano, el estado ateniense y varios estados más, ¿no? ¿De acuerdo? Después, con el tiempo, se unió todos esos estados y nació Grecia como tal, ¿no es cierto? Grecia unificada, ¿no? Los griegos unificados. Con el tiempo, en el tiempo se unieron esos estados que eran estados independientes, ¿no? Entonces, por historia, en Grecia, ¿no? El estado, en este caso, no de los espartanos, porque los espartanos eran guerreros por esencia, sino de los atenienses tenían un desarrollo intelectual y político y social, ¿no es cierto? Eran los abanderados de ese desarrollo intelectual, político y social. Entonces, ahí se empezó a desarrollar la contabilidad, ¿de acuerdo? Dentro de Grecia, el pueblo de los atenienses. Muy bien. ¿Qué pasa si sigamos en el tiempo, ¿no? Después nació Roma, ¿no? Los romanos, el Estado romano. Pero el Estado romano, ¿no es cierto? A ver, tomó los conocimientos pues, de los griegos, ¿no? La base de los griegos, ¿de acuerdo? Sobre todo de los atenienses, ¿no? En el desarrollo de en su desarrollo intelectual en las diferentes disciplinas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué pasó con los romanos? Tomaron eso, fue una época muy importante porque lo que tomaron, por ejemplo, en lo que es el conocimiento de los griegos, ¿no es cierto? La base de los griegos, empezaron a desarrollar mucho más o a evolucionar diferentes áreas como la contabilidad, el derecho, etcétera, ¿no es cierto? Y hasta ahora se conoce eso, por ejemplo, sobre todo han quedado más las prácticas de derecho de los romanos, ¿no? Porque nosotros, todos los países a nivel mundial, jóvenes, por ejemplo, eh, por aportación de los romanos, ¿no es cierto? El derecho de todos los países, el derecho peruano, el derecho, ¿no es cierto? Los derechos internacionales, Estados Unidos, Europa, tienen como base al derecho romano. Tienen como base al derecho romano, ¿no es cierto? Esa es su base. Y básicamente, después, en, en expresión latina, que el latín es una lengua antigua, ¿cierto? De origen europeo, ¿no es cierto? Hay una expresión que dice expresa y acepta, ¿no es cierto? Son términos en latín, en ese idioma latín, cuando se refiere a cuestiones contables, ¿no? ¿De acuerdo? El latín era hablado no por todos, ¿ah? ¿No? En esa época, por ejemplo, iniciando la Edad Media, el latín era y ahorita también se habla latín, pero no por todos. Normalmente es a ver, por el personal eclesiástico, ¿no? Por los padres, ¿de acuerdo? No era de uso común el latín, ¿no? Era solamente para eh, la alta investidura, ¿no? Y el personal jerárquico. En la Edad Media, durante este periodo se inicia el feudalismo, en la Edad Media, ¿no? En el cual no cesó totalmente el comercio, ¿no? Por lo que en las prácticas contables debieron ser usuales, aunque cuando esta actividad se volviese casi exclusiva del señor feudal y de los monasterios europeos, ¿no es cierto? La contabilidad en Italia en el siglo VIII era una actividad usual y necesaria. 3 ciudades italianas dieron gran uso e impulso a la actividad contable. ¿Cuáles fueron estas ciudades? Génova, Florencia y Venecia. ¿Listo? Génova, Florencia y Venecia fueron los lugares que, por ejemplo, ¿no es cierto?, dentro de Italia, que dieron mucha importancia o le dieron impulso a la actividad contable. ¿Por qué? Porque Génova, Florencia y Venecia eran las ciudades más
comerciales, ¿no es cierto?, de Italia en esa época, ¿no es cierto? Tenían sus puertos, llegaban las mercaderías, había mayor intercambio comercial, por eso. En estos lugares se usaba y se alentaba la contabilidad, ¿no? Ya con la partida doble, con lo que había dado pues, el cura, el fray, ¿no? El fray Lucas Paciolo, ¿no es cierto? Utilizando esa partida doble. También puede citarse el célebre juego de libros empleados por la comuna genovesa, ¿no? En las que la contabilidad se lleva a la usanza de la época, empleando los términos debe y haber. Acá nace el término, miren, ¿eh? Debe y haber, en Génova, Italia, ¿no? Utilizando los asientos cruzados, ¿no? Y manejo de cuentas de pérdidas y ganancias. Miren, cuán antigua es la contabilidad, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces acá vamos a ver, historia en la Edad Media. Entonces, durante el feudalismo, ¿qué pasó durante el feudalismo? Vamos a marcar lo más importante, ¿ya? No cesó totalmente la actividad comercial. Acá hay términos, por ejemplo, ¿no? Que podemos desarrollar. Por ejemplo, a ver, ¿alguien sabe qué cosa es feudalismo, jóvenes? ¿Qué cosa es el feudalismo? ¿Alguien tiene idea? El señor feudal, ¿no? Eso hemos visto hasta, ese término se usaba hasta en el Japón antiguo, ¿no? El señor feudal, también en Europa, el señor feudal. El feudalismo, ¿qué significa? A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿qué creen que significa? Vamos a ver, vamos a preguntar, a ver. Rosmel, Yanyaya. ¿Está Rosmel? A la una, a las dos y a las tres. A ver, Erika Danitza. Erika Danitza. Profesor, Hola, mi amor. ¿Qué es el feudalismo? el feudalismo vendría a ser, profesor, he escuchado, no sé, en la parte de esto. Eso es por historia, ¿no? Sí, que viene a ser en la Edad Media, Uh-huh. que son de la sociedad de tres grandes estamentos, que viene a ser la nobleza, el clero y el campesinado. Ya. Se divide así, ¿no es cierto? La nobleza, el clero y el campesinado, el feudalismo. Pero la cuestión, el feudalismo significa que existía un solo señor, ¿no es cierto? Era dueño de la tierra. El señor Sí, profesor, feudal era dueño de la tierra, ¿no es cierto? Muy bien, sí, entonces, profesor. en esa época de la Edad Media, en la época del feudalismo, la contabilidad era pues para el señor feudal, ¿no? Eran pocos los dueños de la tierra, ¿no es cierto? Eran los grandes propietarios de la tierra. Y todo lo que estaba en esa tierra, propiedades del señor feudal, ¿listo? Que era como especie de rey en ese territorio, ¿no es cierto? Así más o menos como Maduro en Venezuela, ¿no es cierto? Algo así, similar, ¿no? Le pertenecía, pues. A ver, lo que tenían la agricultura, el ganado, la misma gente que vivía, ¿no es cierto? En el feudo, en ese territorio, ¿no es cierto? Quien era el único dueño, ¿no es cierto? El que definía qué hacer con esos bienes o qué hacer con esas personas, era el señor feudal, ¿de acuerdo? Entonces, ahí también se empezó a hacer prácticas contables. ¿Por qué? Porque el señor feudal les cobraba impuestos por sus súbditos, ¿no? ¿De acuerdo? A esa gente. Básicamente les cobraba y estos pagaban en qué? En productos, ¿no es cierto? Y pagaban también en lo que era dinero, ¿no? O sea, monedas en oro, en plata, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Pagaban sus tributos al señor feudal. ¿Listo? Entonces, esa actividad, la actividad contable la tenía expresamente el señor feudal, ¿no? Entonces, acá las prácticas contables las tenía el dueño de la tierra en ese tiempo, ¿no es cierto? Que era exclusiva del señor feudal, ¿no? La contabilidad es el registro de los ingresos, ¿no es cierto? Y los egresos eran para el señor feudal. Pero, ojo, también de los monasterios europeos, ¿no es cierto? En esa época, en la Edad Media, los monasterios europeos, es decir, la iglesia,
también tenía, igual que el señor feudal, territorios, ¿ah? Tenía territorios, tenía terrenos, inmensa cantidad de terrenos. Y también eran dueños de esos terrenos, ¿no es cierto? Y también los que vivían en esos terrenos, que tenían los monasterios, ¿no es cierto? Les cobraban impuestos, ¿no? Que le tenían que pagar al monasterio, en este caso a la iglesia.